El llanto agudo e insistente de un bebé rompió el silencio de la tarde en un pequeño apartamento a las afueras de Madrid. Para Sofía, una niña de apenas 10 años, el sonido no era solo un ruido, sino un reloj implacable que marcaba la urgencia del hambre de su hermano Mateo. Estaba de pie junto a la cuna improvisada, una caja de madera forrada con mantas viejas, y su pequeña mano acariciaba la frente febril del bebé. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una seriedad impropia de su edad, una madurez forjada en la pérdida y la responsabilidad. Las paredes de la habitación, con la pintura descascarada revelando el yeso debajo, parecían encogerse a su alrededor, y la única ventana mostraba solo una franja del cielo gris de la ciudad, prometiendo lluvia que solo haría todo más melancólico. La niña respiró hondo, con el peso del mundo sobre sus frágiles hombros. La determinación de Sofía era una llama frágil pero tenaz, que ardía contra el viento frío de la desesperanza. Le susurró al pequeño Mateo, una promesa más para ella que para él. Lo lograré, mi amor. Te prometo que no pasarás hambre. Cada sollozo de él era como un puñal en su corazón, impulsándola a la acción. Este viaje de valentía apenas comienza, y la fuerza de una promesa de infancia está a punto de chocar con un mundo indiferente. Si ya te conmovió el comienzo de esta saga, suscríbete al canal ahora, para no perderte ni un solo momento, y comenta desde qué ciudad nos sigues. Queremos saber hasta dónde puede llegar la esperanza de Sofía a través de su pantalla, conectando corazones en todas partes. Con firme propósito, se apartó de la cuna y caminó hacia la diminuta cocina. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el frío y desgastado suelo de baldosas. Abrió el único armario con un crujido doloroso, revelando estantes casi vacíos, una bolsa de arroz a medio comer, unas patatas arrugadas y, en el fondo, la lata de leche en polvo que era su obsesión, casi había desaparecido. La sacudió. El sonido hueco confirmó sus temores. Continuó su búsqueda en un pequeño cajón donde su madre solía guardar el cambio. Sus dedos rebuscaron en el fondo, sintiendo la frialdad del metal. Sacó lo que encontró, un puñado de monedas de euro, deslustradas e insuficientes. Las contó en la palma de la mano. Su escaso valor se burlaba de la desesperada necesidad de su hermano. El peso de esas monedas le parecía insoportable. A kilómetros de distancia, en un barrio exclusivo donde las calles eran silenciosas y las casas eran fortalezas de riqueza, Arturo contemplaba su propio vacío. De pie en su biblioteca privada, rodeado de paredes revestidas de caoba y libros que ya no leía, se miraba fijamente en el cristal oscuro de un ventanal. La imagen que lo miraba era la de un hombre de 50 años, con un traje impecable y canas en las sienes, arquitecto de un imperio financiero. Sin embargo, sus ojos no reflejaban el brillo de la victoria, sino la opacidad del agotamiento y la soledad. El silencio en la mansión era tan vasto y pesado como su fortuna, roto solo por el eco de sus propios pasos sobre suelos de mármol pulido, que hacía mucho que no sentían el calor de la familia. Su rutina era un ritual de lujo sin alegría. El desayuno, preparado por una ama de llaves que recorría la casa como un fantasma, consistía en exquisiteces que apenas probaba. El café, una cosecha rara y cara, le supo amargo en la boca. Sobre la mesa de ébano, una fotografía con marco de plata capturaba la radiante sonrisa de su difunta esposa. Un doloroso recordatorio de una época en que la casa se llenaba de risas, no de ecos. Se sentía prisionero en su propio palacio. Cada objeto valioso era un ladrillo más en el muro que lo aislaba del mundo. Un recordatorio constante de que el dinero podía comprarlo todo menos lo que más deseaba. Propósito, conexión, una razón para sonreír genuinamente. Esa tarde, una irritación familiar empezó a bullir en su interior. Una inquietud que lo impulsaba a buscar distracciones inútiles. Decidió que necesitaba una botella de vino específica, una rara etiqueta española que, en su mente, podría llenar el vasto vacío de la noche que se acercaba. Era una excusa, un pretexto para salir, para romper la asfixiante monotonía. Bajó a su bodega climatizada,
Un santuario con cientos de botellas perfectamente organizadas, pero ninguna le sentaba bien. La necesidad de ese vino en particular no era cuestión de sabor, sino de control, de crear una misión trivial para enmascarar la ausencia de un verdadero propósito en su vida. Agarró las llaves de su coche de lujo, el frío metal en la mano, y salió a la calle, frunciendo el ceño. Mientras Arturo se preparaba para su rápida búsqueda, Sofía se abrigaba para el viaje de su vida. Se puso un abrigo fino y remendado, demasiado grande para ella, el último vestigio de su madre. Antes de irse, se detuvo de nuevo junto a Mateo, quien se había sumido en un sueño intranquilo. Lo arropó con la manta y le dio un suave beso en la mejilla. «Volveré pronto», susurró, su voz apenas un hilo de sonido en el silencio. Con las monedas firmemente apretadas en la mano, abrió la puerta y bajó las desgastadas escaleras del edificio. Cada paso reflejaba su determinación. Las calles de su barrio obrero rebosaban de vida cotidiana, pero Sofía no notó nada, con la mirada fija en el camino que tenía delante, hacia el pequeño mercado de la esquina. El contraste en sus viajes era marcado. Arturo se deslizaba por las calles de Madrid, dentro de su burbuja de metal y cristal. El motor de su sedán alemán era un suave murmullo que lo aislaba del ruido de la ciudad. A través de las ventanas tintadas, el mundo pasaba como una película borrosa, una colección de rostros y lugares con los que no sentía ninguna conexión. Tamborileaba con los dedos sobre el volante de cuero, impaciente con el tráfico, los semáforos, la simple incomodidad de tener que interactuar con el mundo cotidiano para satisfacer un capricho. Cada parada forzada era una afrenta, un recordatorio de que, a pesar de todo su poder, seguía sujeto a las pequeñas frustraciones de la existencia, que solo acentuaban su cinismo e irritación con el mundo. Su destino era el mismo, el mercado de la señora Elena, un modesto establecimiento encajado entre dos edificios residenciales. Su fachada lucía pintura descolorida, y las letras de su nombre estaban desgastadas por el tiempo y la lluvia. Dentro, la iluminación era tenue, proyectando largas sombras sobre los estrechos pasillos y los estantes de madera que contenían una limitada variedad de productos. El aire era una mezcla de aromas a productos de limpieza, cartón húmedo y fruta madura. Tras el mostrador, la propia señora Elena, una mujer de mediana edad con una expresión permanentemente agria, observaba la calle con recelo. El mercado era un microcosmos de la vida de barrio, sencillo, funcional, sin lugar para sentimentalismos ni excusas. Sofía fue la primera en llegar. Empujó la puerta de cristal, que se deslizó con el tintineo de una campanilla, y entró con la vacilación de quien sabe que no es bienvenido. Ignoró la mirada penetrante del dueño, y caminó con pasos rápidos pero silenciosos, directa al pasillo de conservas y productos para bebés. Sus ojos se posaron en el estante con las latas azules de leche en polvo, su objetivo. En ese mismo instante, un coche negro brillante, tan fuera de lugar en la calle como un diamante en un plato de barro, se detuvo frente a él. La puerta del conductor se abrió y Arturo salió. Su traje caro y sus zapatos brillantes contrastaban con la simpleza polvorienta de la acera. La colisión de mundos era inminente. Con manos temblorosas, Sofía cogió una de las latas azules del estante. El metal estaba frío al tacto, pero para ella parecía contener toda la calidez y la esperanza del mundo. La sostuvo contra su pecho un instante, un talismán contra el miedo que amenazaba con asfixiarla. Cada gramo de aquel polvo blanco era una promesa de vida, de acallar los llantos de Mateo, de cumplir su papel de protectora. Con la lata firmemente agarrada en un brazo y las monedas sudorosas en el otro, se dirigió al mostrador. El camino le pareció larguísimo, cada paso un latido sordo en el corazón. Depositó la lata sobre el desgastado mostrador de madera con reverencia, como si fuera un tesoro invaluable, y esperó, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la imponente figura del dueño del mercado. Fue en ese preciso instante que el timbre volvió a sonar, anunciando la entrada de Arturo. Entró en el establecimiento y se detuvo un instante, asaltado por el abrupto cambio de ambiente.
El aire húmedo y el olor a productos baratos resultaban ofensivos para alguien acostumbrado al cuero y la caoba. La tenue luz lo obligaba a entrecerrar los ojos, y el reducido espacio le resultaba claustrofóbico. Con expresión de profundo fastidio, vio la pequeña fila en la única caja y se colocó detrás de la niña del abrigo raído, con la impaciencia aumentando a cada segundo. Para él esto era solo otra pérdida de tiempo, un obstáculo trivial entre él y su botella de vino, su noche solitaria y vacía. Sofía, ajena al hombre rico e impaciente que la esperaba tras ella, empujó sus pocas monedas por el mostrador. La señora Elena las miró con desprecio antes de depositarlas en su mano con un movimiento rápido. Las contó con deliberada lentitud. El sonido metálico de cada moneda al caer sobre la madera resonaba en el tenso silencio. La mirada de la mujer era fría, calculadora, carente de compasión. Tras contar, miró a Sofía con una mueca de desprecio. «Eso no es ni la mitad, niña», declaró con voz alta y áspera, apartando la lata de leche del alcance de la niña. La sentencia fue definitiva, un muro de piedra erigido contra la esperanza de Sofía. El rostro de la niña se desmoronó de desesperación. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza finalmente comenzaron a brotar, nublándole la vista. «Por favor, señora», suplicó con voz temblorosa y aguda. «Por favor, mi hermanito no ha comido en todo el día. Es solo un bebé. Puedo trabajar para usted, fregar los pisos, ordenar los estantes, lo que sea». La dignidad que la había sostenido hasta entonces comenzó a desmoronarse, reemplazada por una súplica cruda y desesperada. Pero la señora Elena permaneció impasible, cruzándose de brazos y endureciendo aún más su expresión. «No dirijo una organización benéfica, sin dinero, sin leche. Ahora, quítate del medio. No me hagas perder el tiempo». Con el corazón roto y agotadas todas sus opciones, Sofía sintió una última oleada de coraje, nacida de la desesperación. Se giró y sus ojos llorosos se encontraron con los de Arturo. No vio a un millonario cínico, solo a un adulto. Una última e improbable oportunidad. Las palabras brotaron de su boca en un torrente de emoción, una promesa forjada en el fuego de la necesidad. «Señor, por favor, ayúdame a llevarle la leche a mi hermanito». Su voz se quebró por un momento, pero la encontró con una fuerza sorprendente. «Juro que te lo pagaré cuando sea mayor». La frase quedó suspendida en el aire, un juramento solemne e infantil, cargado de la honestidad de un alma que ya no tiene nada que perder. Arturo se quedó desconcertado. Durante años había desarrollado un radar para detectar a especuladores, aduladores y todo tipo de personas que se le acercaban con segundas intenciones. Su primera reacción fue un destello de irritación y desconfianza. Solo vio una escena, ensayada, una táctica de manipulación bien ejecutada por un niño entrenado para explotar la culpa ajena. La frase, «te lo pagaré cuando sea mayor», le sonó a la más vieja y patética de las estratagemas. Abrió la boca para despedirla con una fría negativa y quizás unas monedas para que lo dejara en paz, pero las palabras no le salieron. Algo en su mirada, una chispa de verdad inquebrantable, lo hizo dudar por una fracción de segundo. Antes de que Arturo pudiera responder, la voz chillona de la señora Elena cortó el aire, llenando de amargura la pequeña tienda. Siempre la misma historia. Se burló, dirigiéndose más a Arturo que a Sofía. A estos niños les enseñan a decir cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Si no tienen dinero, no lo aceptan. Sal de la fila, niña. Estás molestando a los verdaderos clientes. Las palabras fueron como piedras, lanzadas con la intención de humillar y expulsar. Agitó la mano, despidiendo a Sofía como si fuera un animal molesto. Para el dueño del mercado, la situación era simple. Un mendigo molesto y una clienta adinerada que necesitaba ser atendida rápidamente. Sin embargo, el ataque de la mujer tuvo un efecto inesperado en Sofía. La humillación, en lugar de quebrarla, encendió una llama en su interior. Las lágrimas dejaron de caer. Su columna, antes inclinada en señal de súplica, se irguió. Se secó la cara con el dorso de la mano, un gesto rápido y desafiante. Al volverse hacia la dueña del mercado, su mirada ya no era la de una
chica desesperada, sino la de una guerrera. Con una voz clara y firme que parecía demasiado fuerte para su pequeña figura, respondió: «No te lo pido. Estoy haciendo un trato». Hizo una pausa para asegurarse de captar la atención de todos. «Mi palabra vale mucho». No había arrogancia en su tono, solo la absoluta convicción de quien comprende el peso de un juramento. Arturo observó el intercambio, paralizado. La repentina transformación de la chica lo impactó con la fuerza de una revelación. Esto no era teatro. El cambio de postura, el brillo desafiante en sus ojos, la pureza de su indignación, nada de eso podría haber sido ensayado. Él, un maestro de la negociación y de leer las intenciones de la gente, vio allí algo que no había visto en décadas. Honor puro, crudo e inquebrantable, manifestándose de la forma más insospechada. El muro de cinismo que había construido a lo largo de los años comenzó a mostrar sus primeras grietas. Ya no estaba mirando a una mendiga, estaba mirando a una persona de palabra, una persona de valor inestimable, defendiendo su único activo. Se concentró en los detalles de la escena, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Notó cómo Sofía alzaba la barbilla, desafiando a la mujer más alta y mayor. Vio la completa ausencia de miedo en sus ojos al enfrentarse a la hostilidad del tendero. Mentalmente, contrastó esa imagen con las reuniones en su oficina, con los empresarios que le estrechaban la mano con falsas sonrisas y cuyas promesas valían menos que el papel en que estaban escritas. Aquella niña, con su abrigo remendado y el rostro surcado de lágrimas secas, poseía una integridad más sólida y genuina que toda su junta directiva. La ironía de la situación lo impactó. Él, el millonario, estaba en presencia de alguien verdaderamente rico. El silencio que siguió a la declaración de Sofía fue denso y cargado. La señora Elena estuvo a punto de estallar en otro torrente de insultos, pero fue interrumpida por un movimiento lento y deliberado de Arturo. Ignorando por completo a la dueña de la tienda, como si fuera solo parte del decorado, dio un paso al frente. Para sorpresa de todos, el imponente hombre, vestido con un traje que valía más que todo el inventario de la tienda, dobló lentamente las rodillas. Se arrodilló sobre el sucio suelo de linóleo, agachándose hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Sofía. El gesto fue tan inesperado, tan subversivo del orden natural de las cosas, que el aire pareció enrarecerse. Ya no veía el polvo ni la suciedad, solo veía el rostro de aquella niña. Mirando directamente a Sofía a los ojos, la máscara de cinismo de Arturo se desvaneció por completo, revelando una vulnerabilidad que nadie había visto en años. Su voz, al hablar, era suave, sin rastro alguno de la irritación anterior, cargada de respetuosa gravedad. «Acepto tu trato», dijo, cada palabra como un ladrillo en la construcción de un puente entre sus dos mundos. «Una promesa es una deuda». Sofía lo miró fijamente, con sus ojos abiertos brillando de incredulidad. Esperaba rechazo, ira, o en el mejor de los casos, lástima, pero no esperaba seriedad. No esperaba ser tratada como una igual. Una oleada de alivio tan abrumadora la invadió que le fallaron las piernas y tuvo que apoyarse en la encimera para no caerse. En ese momento, arrodillado en el suelo de un mercado de barrio, Arturo experimentó su revelación. No fue una visión ni una epifanía sonora, sino un reencuentro silencioso y profundo. En el rostro de aquella chica, en su negativa a ser menospreciada, redescubrió un eco de su propia juventud. Recordó ser un joven ambicioso, con solo su palabra y una voluntad de hierro. Recordó cómo cada promesa que hacía era un contrato sagrado, el cimiento sobre el que había construido su vida, antes de que la riqueza y la desconfianza erosionaran esos cimientos. Comprendió que la pureza y la integridad que creía extinguidas del mundo no habían desaparecido, simplemente seguían vivas en lugares que había olvidado buscar, en corazones que aún no habían sido comprados. Lentamente, Arturo se puso de pie. Una vez tomada la decisión, se giró hacia la señora Elena, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y confusión. La postura de Arturo había cambiado. Ya no era un cliente irritado, era un hombre al mando, que irradiaba calma e incuestionable autoridad.
La chica tomará la lata de leche, dijo con voz serena pero con un tono de acero que no admitía réplica. De hecho, continuó mirando los estantes, tomará lo que necesite, cárguelo a mi cuenta. No era una petición, era una orden. La frase «cárguelo a mi cuenta» estableció la nueva dinámica de poder en la sala de forma instantánea e irrevocable. La transformación de la señora Elena fue inmediata y grotesca. La mueca de desprecio se disolvió, reemplazada por una sonrisa servil y ansiosa. La mujer amargada y hostil desapareció, dando paso a un comerciante obsequioso que vio la oportunidad de obtener una gran ganancia. «Por supuesto, señor. Inmediatamente, señor», balbuceó, asintiendo con la cabeza. «Lo que usted desee». Tomó una cesta de plástico y se la ofreció a Sofía con una cortesía forzada que era casi más insultante que su anterior hostilidad. El repentino cambio de actitud de la mujer no hizo más que reforzar para Arturo el valor de la genuina dignidad de Sofía, que no cambiaba con la presencia o ausencia de dinero. Arturo ignoró al tendero y dirigió su atención a Sofía con una mirada protectora. «Toma», dijo en voz baja señalando la cesta. «Toma todo lo que tú y tu hermano necesiten. Recuerda, esto es parte de nuestro acuerdo. Me lo pagarás algún día, así que considera esto un adelanto». Utilizó la lógica de su trato para eliminar cualquier rastro de caridad, permitiéndole conservar su honor intacto. Sofía lo miró, luego a la cesta vacía y luego a los estantes llenos de comida. El permiso, la libertad de elegir, fue tan abrumadora que se quedó paralizada por un instante, incapaz de procesar la magnitud de este gesto de confianza. Con un gesto alentador de Arturo, Sofía finalmente se movió. Tomó la canasta con manos vacilantes y comenzó a caminar por los pasillos. Sus elecciones eran un testimonio silencioso de su vida y sus prioridades. No se apresuró a comprar dulces ni refrigerios. Lo primero que agarró fueron 2 latas más de leche en polvo. Luego, una bolsa de arroz, frijoles, pan fresco, huevos, papas y zanahorias. Caminó hacia la sección de higiene y recogió pañales y jabón para bebé. Cada artículo era esencial, práctico, elegido con el cuidado de una madre. Cada elección era una prueba más de su madurez, una confirmación más para Arturo de que su inversión en su promesa había sido la mejor decisión que había tomado en años. Mientras la observaba moverse por el mercado con profunda seriedad, algo se quebró en Arturo. Una calidez comenzó a extenderse por su pecho, una sensación extraña, olvidada hacía tiempo. Y entonces sucedió. Una sonrisa genuina, la primera en años, se dibujó en sus labios. No era la sonrisa cortés y vacía que lucía en las reuniones de negocios, sino una sonrisa verdadera, que llegaba a sus ojos y suavizaba las líneas duras de su rostro. Era la sonrisa de un hombre que encuentra un oasis tras un largo viaje por el desierto. En ese momento, al observar la dignidad de Sofía, Arturo vislumbró la alegría y el propósito que su dinero nunca podría traerle. Cuando Sofía terminó, la cesta estaba llena. Pelta colocó sobre el mostrador con cuidado, casi avergonzada por la abundancia. La señora Elena contó todo rápidamente, anunciando un total que a Sofía le habría resultado impensable. Sin siquiera mirar la cantidad, Arturo sacó un billete de 100 euros de su cartera y lo dejó sobre el mostrador. «Quédate con el cambio», le dijo a la mujer, sin siquiera mirarla. Su atención estaba completamente centrada en Sofía y en las bolsas de la compra que ahora representaban una promesa de seguridad para ella y su hermano. Cogió las bolsas más pesadas, un gesto tan natural que parecía haberlo hecho toda la vida. «Te llevaré a casa», dijo Arturo. De nuevo, no sonó a pregunta, sino a una declaración tranquila y protectora. Sofía dudó un momento. La regla número 1 que su madre le había enseñado era no ir nunca a ningún sitio con desconocidos. Miró el rostro del hombre. La sonrisa que aún se asomaba a sus ojos no contenía malicia, solo una bondad cansada y recién descubierta. Vio al hombre que se había arrodillado ante ella, que había defendido su honor y que comprendía el valor de su palabra. En ese momento, él no era un desconocido. Con una confianza que brotaba de su corazón, asintió.
un acuerdo silencioso que selló el comienzo de su nuevo viaje juntos. Salieron del mercado y volvieron a la luz del día. La imagen era surrealista. El millonario con su traje impecable cargando bolsas de supermercado baratas, caminando junto a la niña cuyo abrigo desgastado apenas la protegía del viento. Desde 1900, la puerta de la tienda, la señora Elena los observaba con la boca abierta, la mirada fija en el billete de 100 euros que tenía en la mano y el coche de lujo que esperaba en la calle. Su mente pequeña y mezquina no podía procesar la escena. Para ella, el mundo estaba hecho de simples reglas de poder y dinero, y lo que acababa de presenciar las rompía todas. Arturo y Sofía, en cambio, no miraron atrás, caminando juntos en una burbuja de propósito compartido que los aislaba del juicio del mundo. Arturo le abrió la puerta del copiloto a Sofía con una cortesía que jamás había recibido. Subió al coche, deslizándose en el suave asiento de cuero, sintiéndose como una intrusa en un palacio. El aroma a cuero nuevo y un perfume sutil y caro llenaban el aire, un marcado contraste con el olor a polvo y humedad de su casa. El silencio dentro del vehículo era profundo, ahogando por completo los ruidos de la ciudad. Permaneció sentada rígida, con la espalda recta, aferrada al único bolso ligero que él le había confiado, temerosa de ensuciar o dañar algo en ese ambiente inmaculado. Se miró las manos, pequeñas y ásperas, contra el lujoso interior y sintió, más que nunca, el abismo que separaba su vida de la de él. Cerró la puerta con cuidado, rodeó el coche y se puso al volante. El motor arrancó con un ronroneo apenas perceptible. Antes de irse, se volvió hacia ella con mirada paciente. «¿A dónde vamos?», preguntó, con la misma voz amable de antes. Sofía le dio indicaciones en voz baja, señalando la calle con un dedo vacilante. Queriendo romper el tenso silencio y mostrar interés genuino, Arturo preguntó, «¿Cómo se llama tu hermano?». La pregunta fue simple, directa, pero para Sofía significaba que no había olvidado el motivo de todo esto, el motivo de su desesperación. No solo estaba ayudando a una niña pobre, estaba ayudando a cuidar a su hermanito. «Mateo», respondió ella, con la voz un poco más firme. «Se llama Mateo». Miró a Arturo, y por primera vez, una leve sonrisa infantil se dibujó en sus labios. «Tiene casi 1 año. Ya sabe aplaudir cuando le canto», añadió, con un destello de orgullo y amor fraternal en los ojos. Arturo le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y cálida. No insistió en conversar, pues comprendía que la confianza era una planta delicada que necesitaba tiempo para madurar. Simplemente asintió y condujo en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire y llenaran el lujoso espacio con algo mucho más valioso, una conexión humana, real y sin pretensiones. El viaje no fue largo. En pocos minutos el paisaje de tiendas y amplias avenidas dio paso a las calles estrechas y los edificios deteriorados del barrio de Sofía. El coche de lujo parecía una nave espacial que hubiera aterrizado en un planeta olvidado. Arturo aparcó frente a un edificio de apartamentos, cuya fachada descascarada y ventanas remendadas contaban una historia de penurias y abandono. Miró el edificio y luego a Sofía, y la comprensión del entorno en el que vivía lo impactó profundamente. Una cosa era imaginar la pobreza, otra muy distinta verla de cerca, sentir su presencia real y palpable en el aire, en la arquitectura, en el silencio denso que emanaba de aquel lugar. «Ya llegamos», dijo Sofía en voz baja. Empezó a abrir la puerta, pero Arturo la detuvo con un gesto. «Espera, te ayudo a llevar tus cosas». Salió del coche, abrió el maletero y cogió las maletas que quedaban. Sofía lo miró sorprendida. Esperaba que la dejara en la acera y se marchara, cumpliendo su buena acción del día, pero estaba decidido a cumplirla. Juntos, entraron en el oscuro edificio y subieron las escaleras. El olor a comida húmeda y rancia flotaba en el aire. Cada escalón de hormigón crujía bajo el peso de los caros zapatos de Arturo, un sonido extraño y fuera de lugar en aquel ambiente de constante necesidad. Cuando Sofía abrió la puerta de su apartamento, Arturo entró en un mundo que apenas conocía. La visión lo detuvo en seco. La habitación era aún más pequeña y vacía de lo que había imaginado.
Había pocos muebles, una mesa, 2 sillas y la cuna improvisada en la esquina, de la que ahora salía un llanto sordo y hambriento. La tenue luz que entraba por la solitaria ventana iluminaba las partículas de polvo en el aire y la desolación del lugar. Fue allí, en ese espacio desprovisto de todo menos lo esencial, donde la realidad de la lucha diaria de Sofía lo golpeó con la fuerza de un golpe. La imagen de ese niño cuidando a otro en medio de una pobreza tan extrema consolidó el cambio que había comenzado en su corazón. Sofía no perdió tiempo. Con la eficiencia de quien repite una tarea incontables veces al día, dejó su bolso sobre la mesa, tomó la lata de leche en polvo y un biberón, y comenzó a preparar la comida para su hermano. Sus movimientos eran rápidos y precisos, un ballet de responsabilidad. Arturo permaneció inmóvil, observando en silencio. Vio el amor con el que medía el polvo, la ternura con la que comprobaba la temperatura del agua, el instinto protector que guiaba cada una de sus acciones. Ya no veía solo a una niña, sino a una guardiana, una pequeña matriarca que luchaba valientemente contra viento y marea para proteger a su familia. La escena era a la vez desgarradora e increíblemente hermosa. Fue entonces cuando la decisión final de Arturo se cristalizó en su mente. Comprendió que proveer comida para un día o una semana era solo una venda en una herida profunda. Esos niños no necesitaban caridad, necesitaban una oportunidad real. La deuda que Sofía le había prometido no se pagaría con dinero, se pagaría con su futuro, con sus logros, con la vida que podría construir si tuviera las herramientas adecuadas. En ese momento, encontró el propósito de su vasta e inútil fortuna. Su riqueza no era para comprar vinos raros ni mansiones vacías, era para invertir en la promesa de esa niña, para asegurar que el honor y la fuerza que ella portaba tuvieran terreno fértil para florecer. Lo que estás presenciando es más que un acto de bondad, es el comienzo de una transformación que cambiará vidas para siempre. La conexión forjada entre la chica y el millonario demuestra que la compasión es la inversión más valiosa que existe. ¿Disfrutas de esta historia? Dale me gusta para mostrar tu apoyo a los gestos que restauran nuestra fe en la humanidad y suscríbete al canal para seguir cada paso del camino de Sofía y Arturo. Tu suscripción nos ayuda a seguir brindándote historias conmovedoras que nos recuerdan el poder de un corazón abierto y una promesa sincera. Mientras Arturo observaba, Sofía tomó el biberón tibio y se acercó a la cuna. Con infinita delicadeza, levantó la cabeza de Mateo y acercó la tetina a sus labios. El llanto cesó al instante, reemplazado por el suave y rítmico sonido de la succión. Los ojos del bebé se cerraron de pura satisfacción. La paz que se instaló en esa habitación fue la recompensa más inmediata y poderosa que Arturo pudo haber recibido. Ese sonido, el sonido de un hambre saciada, de un consuelo restaurado, fue más valioso para él en ese momento que cualquier informe de ganancias o aumento de la cotización de las acciones. Vio el resultado tangible de su desvío, su momento de compasión, y sintió una profunda y pura satisfacción que el dinero jamás podría haberle dado. Con Mateo ya tranquilo y amamantando en sus brazos, Sofía se sentó en el borde de la cama, meciéndolo suavemente. Arturo entró en la habitación. Sus costosos zapatos ya no hacían ruido, como si hubiera aprendido a caminar en ese espacio sagrado. Se acercó, sin intrusión, sino con el respeto de un invitado. Sofía, comenzó, en voz baja para no perturbar el momento de paz, sobre nuestro acuerdo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que la forma en que presentaba su idea era tan importante como la idea misma. Necesitaba asegurarse de que ella lo entendiera no como caridad, sino como los términos del contrato de honor que habían cerrado en el mercado. Para que cumplas tu promesa de pagarme algún día, continuó, necesitarás las mejores herramientas. Necesitas estudiar, tener las mejores oportunidades, para que puedas convertirte en quien quieras. La observó atentamente, evaluando su reacción. Una promesa como la tuya merece la mejor inversión. Por eso, me gustaría proponer una adición a nuestro acuerdo. Crearé un fondo para asegurar que tú y Mateo tengan acceso a la mejor educación posible, para que su única
preocupación sea aprender, crecer y soñar. Presentó la propuesta no como un regalo, sino como una inversión estratégica en el socio que acababa de adquirir, un socio cuyo principal activo era su honor. Sofía apartó la vista de Mateo y lo miró fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Sus palabras eran complejas. ¿Fondo educativo? ¿Oportunidades? Eran conceptos de un mundo que no era el suyo. Su universo se medía en latas de leche, en monedas contadas, en la calidez del cuerpo de su hermano. No podía comprender la magnitud de lo que él le ofrecía. ¿Qué significa eso?, preguntó con un susurro inocente. Su pregunta simple y directa, sin codicia ni cálculo, solo reforzó la convicción de Arturo. Necesitaba traducir el frío lenguaje de las finanzas al lenguaje universal del cuidado y la seguridad que ella pudiera entender. Arturo se arrodilló de nuevo, como lo había hecho en el mercado, para que ella no tuviera que levantar la vista. Esto significa, explicó con paciencia, que a partir de hoy ya no tienes que preocuparte por la comida ni por la renta. Significa que irás a la mejor escuela, y Mateo también cuando tenga la edad suficiente. Significa que si quieres ser médico para curar a la gente, o ingeniero para construir edificios, o cualquier otra cosa que desees puedes serlo. Tu pago para mí, dijo sonriendo, será que trabajes con todas tus fuerzas para ser feliz y tener éxito. Ese es el retorno que quiero a cambio de mi inversión. Ese es nuestro trato. Su sencilla y contundente explicación finalmente rompió la barrera de comprensión de Sofía. Ella comprendió. No solo hablaba de comida para mañana, sino de todos los días después de mañana. Le estaba dando un futuro, un horizonte que jamás se había atrevido a imaginar. La enormidad de ese regalo, de esa fe depositada en ella, era demasiado para su pequeño corazón. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran las lágrimas calientes y amargas de la desesperación, sino las dulces y silenciosas lágrimas de gratitud, de esperanza renacida, de un peso insoportable que se le quitaba suavemente de los hombros para siempre. Al ver sus lágrimas silenciosas, Arturo supo que lo entendía. Sacó un elegante bolígrafo y una gruesa tarjeta de presentación de cartón del bolsillo interior de su chaqueta. En el reverso de la tarjeta, que solo contenía su nombre y el de su empresa, escribió su número de teléfono personal. Se la entregó. «Este es mi número», dijo. «Si usted o quien la cuide necesita algo, en cualquier momento puede llamarme. No lo dude. Parte de nuestro acuerdo es que me mantenga informado». El gesto de dar su número personal era un sello de confianza, una línea directa que trascendía a abogados y asistentes. Luego le explicó los siguientes pasos de forma que ella pudiera seguirlos. «En los próximos días, alguien de confianza vendrá a hablar contigo. Te ayudará a organizar todo, a encontrar un hogar mejor y a matricularte en la nueva escuela. No te preocupes por nada. Todo se manejará con discreción y respeto. Tu única tarea ahora es cuidar de Mateo y prepararte para ser la mejor estudiante de tu clase». Le quitó la carga de la logística de encima, permitiéndole volver a ser una niña, una hermana mayor, y no la abrumada cuidadora y guardiana que las circunstancias la habían obligado a ser. Con el plan en marcha y la promesa cumplida, Arturo sintió que era hora de irse. El ambiente en el pequeño apartamento se había transformado radicalmente. La desolación había dado paso a un aura palpable de esperanza. Miró a Sofía, que ahora acunaba a un Mateo dormido y contento, y su rostro, aunque aún bañado en lágrimas, brilló con una nueva luz. Ya no veía un proyecto benéfico, sino una pequeña familia que, de una forma extraña e inesperada, se había convertido en parte de su vida. Sintió una sensación de responsabilidad y conexión que lo llenó de una forma que su vasta fortuna jamás podría. Antes de girarse hacia la puerta, echó una última mirada a la chica que le había cambiado la vida en menos de una hora. «Recuerda nuestro trato, Sofía», dijo con la voz llena de calidez paternal. La frase le recordaba que ella no era una víctima pasiva, sino una compañera activa en este nuevo comienzo. Salió del apartamento, cerrando la puerta suavemente tras él. Al bajar las oscuras escaleras, se sintió otro hombre. El peso del cinismo y la soledad había sido reemplazado por la ligereza de un propósito redescubierto. Ese día,
comprendió una verdad fundamental. Al proponerse salvar su vida, era la suya la que de hecho estaba salvando. Los años que siguieron a aquel encuentro en el mercado dieron testimonio de la sinceridad de la promesa de Arturo. No fue solo un benefactor anónimo, una firma en un cheque. Se convirtió en una presencia constante y cariñosa en la vida de Sofía y Mateo. Estuvo presente en su primera actuación escolar, animando con más entusiasmo que nadie. Asistió a sus fiestas de cumpleaños, a menudo llevando el pastel y regalos que eran más considerados que costosos. Les enseñó a montar en bicicleta en el parque, les contó historias de sus propias dificultades de la infancia y escuchó con paciencia sus sueños. Poco a poco, el hombre que había vivido recluido en una fortaleza de soledad se convirtió en el pilar de una familia forjada no por la sangre, sino por el honor y el cariño. Las vidas de los niños se transformaron de maneras que Sofía, en sus días más desesperados, jamás hubiera soñado. Se mudaron a un apartamento luminoso y cómodo en un barrio seguro, con una habitación para cada uno y un refrigerador siempre lleno. Las preocupaciones por la supervivencia diaria fueron reemplazadas por la reconfortante rutina de la escuela, las tareas y el juego. Sofía finalmente pudo desprenderse de su precoz armadura de adulta y simplemente ser una niña. Mateo creció como un niño sano, feliz y cariñoso, sin experimentar jamás el hambre que lo atormentó durante sus primeros meses de vida. Ambos prosperaron en un entorno de seguridad y estabilidad, demostrando que el potencial humano solo necesita una oportunidad para florecer. La mansión de Arturo también experimentó una profunda transformación. El silencio opresivo se rompió, reemplazado por el sonido de risas y animadas conversaciones durante las visitas de fin de semana. Dibujos coloridos, hechos por pequeñas manos, se fijaron con imanes en la puerta de acero inoxidable del refrigerador. Obras de arte que Arturo consideraba más valiosas que cualquier cuadro de su colección. La vieja fotografía de su esposa permaneció sobre la mesa, pero ahora, junto a ella, había fotos nuevas. Sofía con su diploma de primaria, Mateo con su primer uniforme de fútbol. La casa dejó de ser un mausoleo de sus pérdidas y se convirtió en un hogar vibrante, testimonio de su renacimiento y la alegría que había redescubierto. Sofía, por su parte, nunca olvidó el trato, la promesa que hizo aquella tarde en 1900. El mercado no fue una carga, sino su mayor motivación. Se dedicó a sus estudios con una ferocidad y disciplina que impresionaron a sus maestros. Cada buena nota, cada reconocimiento académico, era un pago a su deuda, un paso más para honrar la fe que Arturo había depositado en ella. Mantuvo las cualidades que él tanto admiraba, su dignidad, su determinación y su inquebrantable sentido del honor. Le enviaba a Arturo informes de progreso con regularidad, no por obligación, sino con el orgullo de una hija que comparte sus logros con su padre. 15 años después, en un solemne auditorio de una prestigiosa universidad madrileña, una joven subió al podio. Era Sofía, de 25 años, vestida con la toga de graduación de Derecho, con los ojos brillantes de inteligencia y seguridad. Era la mejor de su clase, la estudiante más brillante de su generación. Entre el público, Arturo, ahora un hombre de pelo canoso y sonrisa fácil, la observaba. Las líneas de cinismo en su rostro habían sido completamente borradas por el tiempo y la alegría, sustituidas por una expresión de puro orgullo paternal. Las lágrimas que llenaban sus ojos no eran de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que parecía llenar cada rincón de su alma. Cuando la decana anunció su nombre con honores, una ovación de pie llenó el auditorio. Arturo aplaudió con tanta fuerza que le dolieron las manos. Recordaba vívidamente a la chica del abrigo raído, desafiando al dueño del mercado con una valentía que desmentía su tamaño, y ahora veía a la mujer en la que se había convertido, elocuente, fuerte y dispuesta a defender la justicia en el mundo. Era la culminación de su inversión, el retorno más espectacular que jamás hubiera imaginado. Cada sacrificio, cada momento dedicado a ella y a su hermano, valió la pena para presenciar ese momento de triunfo y esa promesa cumplida.
Sofía ajustó el micrófono, recorriendo con la mirada a la multitud hasta encontrar la de Arturo. Le sonrió antes de comenzar su discurso. Nos reunimos hoy para celebrar el final de un viaje y el comienzo de otro. Comenzó con voz clara y firme. Muchos nos han ayudado a llegar hasta aquí. Maestros, amigos, familia. Pero hoy, me gustaría contar una historia sobre cómo la verdadera educación comienza mucho antes del aula. Comienza con una lección de honor. Luego contó la historia de una niña desesperada, un hermanito hambriento y un desconocido en un mercado que eligió ver valor donde otros solo veían una molestia. No mencionó nombres, pero todos en el público, especialmente Arturo, sabían de quién hablaba. Ese hombre, continuó Sofía, con la voz entrecortada por la emoción, no solo me dio comida, me dio el regalo más preciado de todos. Confió en mi palabra. Hizo un trato conmigo y al hacerlo, me enseñó que el honor no tiene precio y la compasión es la mayor fortaleza. Invirtió en una promesa y al hacerlo, construyó un futuro. Hizo una pausa, mirando directamente a Arturo, con los ojos llenos de lágrimas, de gratitud. A esa persona le digo hoy, la primera cuota de mi deuda está pagada, declaró, y su voz resonó en el silencioso auditorio. Pero es una deuda que con gusto seguiré pagando el resto de mi vida, con cada caso que defienda, con cada acto de justicia que realice y con cada gesto de compasión que ofrezca a los necesitados. Gracias por enseñarme el verdadero significado de la riqueza. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una oleada de emoción que envolvió a todos, pero la única aprobación que le importó a Sofía fue la radiante sonrisa en el rostro del hombre que la salvó. El viaje de Sofía y Arturo nos enseña una lección atemporal y poderosa. El verdadero honor no se mide por la riqueza material que acumulamos, sino por la fuerza inquebrantable de una promesa y el coraje de cumplirla, incluso cuando no nos queda nada. Demuestra que la inversión más valiosa que podemos hacer no es en la bolsa, sino en la vida de otra persona. Un simple gesto de compasión, un acto de fe, en un desconocido, puede desencadenar olas de transformación que no solo cambian un destino, sino que sanan almas, construyen familias y redefinen el propósito de toda una vida, demostrando que el amor y la bondad son, sin duda, la moneda más valiosa del universo. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que cambió una vida, o has presenciado un acto de bondad que te devolvió la fe en la humanidad? Deja un corazón en los comentarios si crees que la compasión es la mayor riqueza y que el amor no tiene precio. Las historias de redención y segundas oportunidades nos recuerdan lo mejor que podemos ser. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en el poder de la bondad, suscríbete al canal para recibir más historias inspiradoras que conmueven y nos muestran que, al final, lo que realmente importa son las conexiones que establecemos y las promesas que cumplimos. Tras la ceremonia, entre la multitud de familias que se abrazaban y celebraban, Arturo y Sofía se conocieron. No necesitaron muchas palabras. Él la envolvió en un fuerte abrazo, un gesto que encapsulaba 15 años de orgullo, cariño y recuerdos compartidos. «Estoy tan orgulloso de ti, hija mía», le susurró al oído. La palabra «hija» fluyó con una naturalidad que conmovió a ambos. Sofía le devolvió el abrazo con la misma intensidad. El diploma que sostenía en la mano era un testimonio de su esfuerzo conjunto. «Lo logramos, Arturo», respondió con la voz cargada de emoción. «Lo logramos». El uso del nosotros fue crucial, ya que siempre había visto su éxito no como una hazaña individual, sino como el resultado de una sagrada colaboración. Poco después, un joven alto y de sonrisa fácil se acercó a ellos. Era Mateo, de 16 años, un joven seguro de sí mismo y cariñoso. Abrazó a su hermana con fuerza, felicitándola con entusiasmo juvenil. Luego se volvió hacia Arturo y le devolvió el abrazo, un gesto de profundo respeto y amor. Para Mateo, Arturo no era un benefactor ni el salvador de su familia. Era simplemente su padre, la única figura paterna que había conocido. Fue Arturo quien le enseñó a hacer el nudo de la corbata, quien lo aconsejó sobre su primer amor
y quien ahora lo animó a perseguir su propia pasión por la música. La presencia de Mateo completó el círculo, demostrando que Arturo no solo había salvado una vida, sino que había formado una familia entera. Esa noche, los tres celebraron en un elegante restaurante en el corazón de Madrid. El ambiente era sofisticado, pero la atmósfera en su mesa era de pura calidez y relajación familiar. La escena era un reflejo inverso de la solitaria vida de Arturo en el pasado. Recordaba las noches que comía solo en su amplio comedor, la comida insípida, el silencio como compañía. Ahora, el sonido de la risa de Sofía y las bromas de Mateo llenaban el aire. El vino, que antes había buscado como una vía de escape inútil, ahora se compartía en un brindis por la vida, el futuro y las promesas cumplidas. La comida ya no era solo sustento, sino un vehículo de comunión y celebración del camino que habían recorrido juntos. Al final de la cena, Arturo le entregó un regalo a Sofía. No era una joya cara ni un coche de lujo, sino algo infinitamente más significativo. Le entregó un delgado maletín de cuero, con sus iniciales grabadas en un discreto oro. Dentro, no encontró un cheque ni un documento legal. Había una sola hoja de papel de alta calidad, enmarcada. En ella, con la elegante letra de Arturo, estaba escrito un contrato. El texto, sencillo y jovial, celebraba la alianza entre un inversionista de promesas y un guardián del honor. Era una formalización simbólica del trato que hicieron en aquel mercado, un recordatorio eterno de que su acuerdo se basaba en valores mucho más profundos que cualquier cláusula legal podía plasmar. Fiel a su promesa, Sofía no usó su título para enriquecerse en un gran bufete de abogados. En cambio, dedicó su talento y pasión a quienes el sistema a menudo ignoraba. Se unió a una clínica de 1900, asistencia legal, ofreciendo sus servicios a familias de bajos recursos, inmigrantes y personas que, como ella, alguna vez se sintieron desamparadas y sin esperanza. Cada caso que aceptaba, cada persona que defendía, era una forma de pagar su deuda, convirtiendo su gratitud en acción. Se convirtió en una incansable defensora de la justicia, y su propia historia de resiliencia fue el motor de su dedicación a crear segundas oportunidades para otros. En uno de sus primeros casos notables, defendió a una madre soltera que enfrentaba un desalojo injusto, una situación que evocaba peligrosamente su propio pasado. Sofía trabajó día y noche, sumergiéndose en detalles legales y precedentes. En el tribunal, sus argumentos no solo fueron técnicamente brillantes, sino también imbuidos de una empatía y convicción que cautivaron al juez. No solo vio un número de caso, sino el rostro de una familia aterrorizada que luchaba por mantener un techo. Al asegurar la victoria para su cliente, Sofía sintió una satisfacción más profunda que cualquier salario. Fue la confirmación de que estaba en el camino correcto, cumpliendo su propósito y su promesa. Mientras Sofía forjaba su carrera, Arturo encontró una nueva vocación. Se retiró oficialmente de la presidencia de su imperio financiero, cediendo el control a sucesores de confianza. Su energía y vasta experiencia se canalizaron entonces hacia un nuevo proyecto, la Fundación Promesa. Esta organización filantrópica, que fundó en honor a su pacto con Sofía, operaba con un principio único. No se limitaban a donar dinero. Buscaban jóvenes en situaciones difíciles que mostraran la misma chispa de honor y determinación que él vio en Sofía años atrás. La fundación creó pactos de inversión personalizados, apostando por el potencial humano. La labor de la fundación se convirtió en el legado viviente de Arturo. El singular acto de compasión que demostró en el mercado se multiplicó por cientos, creando una onda expansiva de bondad y oportunidades. La organización financió becas, apoyó a pequeños emprendedores y creó redes de mentoría, siempre basadas en la filosofía de la confianza mutua y la responsabilidad. El criterio más importante para recibir ayuda no era la necesidad en sí, sino la fortaleza de carácter del solicitante. Arturo y Sofía, quienes formaron parte de la junta directiva, se aseguraron de que la esencia de su encuentro original, la creencia en el poder de una palabra, permaneciera en el centro de cada iniciativa de la fundación.
Muchas noches, Arturo se encontraba en su biblioteca, la misma habitación que una vez fue su prisión de soledad. Ahora era su santuario de paz. Miraba fijamente la pared, donde una gran fotografía había reemplazado un viejo mapa del mundo. La foto los mostraba a él, a Sofía y a Mateo riendo juntos en un picnic en el parque. Reflexionó sobre la ironía de la vida. Había pasado décadas construyendo un imperio, creyendo que su legado residiría en los edificios que financiara y las empresas que adquiriera. Sin embargo, ahora comprendía que su verdadera inmortalidad no residía en el hormigón ni en los estados financieros, sino en el brillante futuro de sus hijos y las innumerables vidas que la fundación había tocado. Sofía lo visitaba a menudo en esas tranquilas tardes. Tras una larga jornada de trabajo, pasaba por la mansión para compartir un té y charlar. Sus conversaciones ya no eran entre un benefactor y un beneficiario, sino entre dos iguales, dos socios. Ella le contaba los desafíos de sus casos, y él escuchaba atentamente, ofreciéndole toda una vida de sabiduría, no como jefe, sino como padre orgulloso y consejero de confianza. El respeto mutuo era la base de su relación. El ciclo se había completado. La chica que juró pagar su deuda se había convertido en una mujer que, a su lado, contribuía a ofrecer la misma promesa de esperanza a una nueva generación. La inversión de Arturo no se limitó a Sofía. Mateo, quien creció bajo la protección de ese pacto, también se sintió alentado a perseguir sus propios sueños. Su pasión no residía en los libros de derecho, sino en las teclas de un piano. Con el apoyo incondicional de su familia, se convirtió en un compositor talentoso. Una de sus primeras piezas, una sonata melancólica pero esperanzadora, se tituló Promesa. La música narraba su historia sin palabras, comenzando con acordes sombríos y urgentes que evocaban el llanto de un bebé, evolucionando hacia una melodía tierna y protectora que representaba a su hermana, y finalmente floreciendo en un tema grandioso y cálido, la firma musical de Arturo y el amor que los unía a todos. Arturo insistió en estar presente en el estreno de la composición de Mateo. El concierto no se celebró en un gran teatro nacional, sino en un pequeño e íntimo conservatorio lleno de estudiantes y melómanos. Sentado en la tercera fila, Arturo cerró los ojos mientras la música llenaba el espacio. Escuchó la historia de su propia redención, narrada a través de las notas. Cada acorde era un recuerdo, cada melodía una emoción. En ese momento, comprendió que el pago de la deuda de Sofía se manifestaba de muchas maneras. Se manifestaba en la justicia que ella practicaba y en la belleza que su hermano creaba. Era una inversión que se multiplicaba en arte, esperanza y bondad. Años después, una tarde de otoño, Sofía sintió la necesidad de volver a visitar el barrio donde todo empezó. Caminó por las calles familiares, que ahora parecían más pequeñas, y se detuvo frente al pequeño mercado. El letrero de Mercado de la señora Elena había desaparecido, reemplazado por un nombre nuevo y acogedor. Una nueva familia, de sonrisas fáciles, ahora dirigía el lugar. Sofía no sentía la sombra de su doloroso pasado. En cambio, sentía una profunda y serena gratitud. Este lugar ya no era un escenario de desesperación, sino la tierra sagrada donde se había plantado la semilla de su nueva vida. Era un punto de partida, no un ancla. Mientras observaba el bullicio de la calle, vio una escena que la transportó a otro tiempo. Una joven madre con dos niños pequeños, contando monedas en la mano mientras miraba el escaparate de una panadería. Sin dudarlo, Sofía entró, compró una bolsa grande de pan, pasteles y leche, y se la entregó a la mujer, diciendo simplemente: «Esto es por una vieja promesa. Que tenga un buen día». No esperó las gracias. Simplemente se marchó con una sonrisa. El ciclo de compasión, iniciado por Arturo años atrás, fluía ahora a través de ella, no como una obligación, sino como un instinto, una parte esencial de quien se había convertido. El concepto de deuda entre ella y Arturo se había transformado por completo con los años. Lo que comenzó como una promesa desesperada de niños se convirtió en el vínculo que los unió. La promesa no era una carga para Sofía, sino la brújula que guiaba su vida. Para Arturo,
No era una deuda pendiente, sino la misión que daba sentido a su existencia. La deuda, de hecho, era un regalo mutuo. Era la promesa que le daba a ella un futuro, y a él una familia. Era una deuda de amor y honor que ambos se sentían privilegiados de pagarse mutuamente durante toda su vida, en un ciclo infinito de gratitud y cariño. En una soleada mañana de primavera, Arturo fue solo al cementerio. Se detuvo frente a la lápida de mármol de su esposa, pero por primera vez en décadas, su corazón se sintió libre. Reemplazó las flores viejas por un ramo fresco, y en lugar de llorar en silencio, sonrió. «No vas a creer lo que pasó», empezó como si le hablara a ella. Le contó todo sobre Sofía y Mateo, sobre la risa que ahora llenaba la casa, sobre el propósito que había encontrado. «Por fin entiendo para qué servía todo lo que construimos, mi amor», concluyó. Fue para ellos. Fue un momento de paz, de sanación definitiva, de compartir su alegría con el recuerdo que tanto apreciaba. La visión de la familia en la que se habían convertido se manifestaba plenamente en los eventos de la Fundación Promesa. Un sábado por la tarde, los tres estaban juntos entrevistando a un joven candidato a una beca. Arturo, con su serena sabiduría; Sofía, con su profunda empatía y preguntas perspicaces; y Mateo, con su capacidad para tranquilizar al nervioso candidato. Funcionaban como una unidad cohesionada, un equipo unido por valores compartidos. Cualquiera que los observara no vería a un millonario y a dos niños a los que había ayudado, sino a una familia trabajando unida, usando su historia compartida para despertar la misma esperanza en otros. La verdadera prueba de su felicidad, sin embargo, no residía en los grandes gestos, sino en los momentos más sencillos. Una tarde de domingo cualquiera, la enorme y profesional cocina de la mansión estaba ocupada por los tres. Arturo intentaba picar verduras con torpeza, mientras Mateo removía una salsa, y Sofía los guiaba entre risas. El aroma a ajo y albahaca fresca impregnaba el aire. Charlaban sobre su día, compartían chistes, moviéndose en una danza familiar y cómoda. Era en esa normalidad, en esa alegría doméstica y sencilla, donde residía la mayor recompensa de todas. La mansión por fin se había convertido en un hogar, lleno no de opulencia, sino de amor. El impacto de ese único encuentro en el mercado continuaría resonando durante generaciones. Ya no se trataba solo de la historia de Arturo, Sofía y Mateo. Se trataba de los médicos, maestros, artistas e ingenieros que la Fundación Promesa ayudaría a crear. Cada vida transformada se convertiría, a su vez, en una fuente de cambio positivo en el mundo. Todo esto porque un hombre, en un momento crucial, decidió escuchar con el corazón en lugar de con cinismo. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia. Una sola semilla de compasión puede, con el tiempo, florecer y convertirse en un bosque entero. Desde la ventana de su biblioteca, Arturo observaba a Sofía y Mateo paseando por el jardín, conversando animadamente. El sol del atardecer los iluminaba con un brillo dorado. Una sonrisa serena, permanente y profunda se dibujó en el rostro de Arturo. Por fin comprendió que algunas promesas no se hacen para cumplirlas, se hacen para vivirlas. La deuda de Sofía se había convertido en el propósito de su vida, y su propósito se había convertido en el futuro de ella. Era un pacto perfecto, un ciclo de gratitud que nunca terminaría, pero que seguiría brillando, como una luz perpetua de 1900 sintax, esperanza en un mundo que la necesitaba desesperadamente.